Buenas noches, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Hoy es lunes 17 de julio. Estamos en la quinta ponencia del tema homilética en tiempos de crisis. Y hace bastante frío, estamos atravesando ya lo que es el invierno y damos gracias a Dios por el invierno. No nos vamos a quejar. En el verano nos quejamos del calor, que andamos, ¿cierto?, acalorados, sudados, transpirados, sofocados, pero todo en su tiempo. Le damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno con nosotros, bondadoso, misericordioso, compasivo, tierno, y por sobre todas las cosas nos ha guardado dentro de su gracia. Espero que en este inicio de semana cada uno de ustedes sea bendecido. Saludos a cada uno de ustedes en sus hogares, en sus familias, en las diferentes partes del país donde ustedes están, en Osorno, Payaco, Colbún, en Maule, hacia la costa, en la quinta región, hacia el norte, aquí mismo en Santiago, nuestra hermana, cierto, que está en el extranjero, en su país. A cada uno de ustedes sean bendecidos de parte del Señor. Les comentaba en la ponencia pasada, en la 4, los peligros, ¿cierto? Las señales que debemos ver en el tema de la música cristiana, haciendo referencia específicamente al tema de la lírica, ¿cierto? De la letra. Expliqué abundantemente un poco el tema de lo que era la música en sí, la melodía, ¿cierto? La parte musical, que puede variar, depende de la historia, depende del contexto cultural, el tema de la música en sí. Pero el tema que es de distintivo para un cristiano hoy es el tema de poner precaución, atención a que la letra que implique adoración y alabanza. Dentro de la adoración y la alabanza vienen otras temáticas como es el júbilo, ¿cierto? Últimamente, cuando hablo últimamente me refiero del año 87, 88, en adelante surgió dentro del mundo hispano el movimiento del canto espontáneo, aunque mucho de eso ya venía antes también, que es un fenómeno que ocurre dentro de las lides del cristianismo. No existe eso dentro del mundo secular. Los cantantes, entre comillas, mundanos, seculares, no practican lo que es el canto espontáneo, ni siquiera los que cultivan el ritmo, propiamente el trap o todo ese tipo de cosas. Aparentemente es improvisado, pero no es algo espontáneo. El canto espontáneo es algo que surge dentro de ministerios como el de Marco Barriento, por ejemplo, y otros cantantes más. Pero para terminar un poco la idea de lo que comentaba anteriormente, la vida tanto del que predica como el que enseña, también eso se aplica al que canta. Debe ser una persona que tenga los más altos estándares de integridad, así como se le pide integridad intelectual al predicador, ¿cierto? Al que pregona un mensaje, también al que canta. Y parte de eso es el tema de la teología de la letra. Tiene que ser una letra libre de humanismo, libre de cosas que sean inescrituralmente incorrectas. Hay cosas que sí ponen en peligro la adoración y la alabanza en la parte cúltica, como es, por ejemplo, temas que son doctrinalmente erráticos. Ahí en internet te puedes encontrar montones de ejemplos de iglesias que, no sé, hablan y cantan un montón de locuras que derechamente son cantos que no son cristianos, aunque tengan, entre comillas, temática cristiana. Hay gente que le canta, por ejemplo, en México se han levantado muchos grupos heréticos que después los exportan acá a estos lados. Grupos que cantan, no sé, a la mamá Espíritu Santo, por ejemplo. Piensen que el Espíritu Santo es una entidad femenina y que es la madre del creyente, y le cantan canciones como que si fuese una mujer. Entonces, ese tipo de cosas, eh, desde mi punto de vista pastoral, están a un paso de que infiltren las iglesias evangélicas. Hay que tener cuidado con eso. Ok, hoy vamos a ver 3 puntos importantes de cómo identificar. Hemos visto muchos, pero hay cosas puntuales, por ejemplo,
¿Qué herramientas tiene que tener usted a la mano para discernir, ¿cierto? No diferir, que es muy distinto. Y mucha gente dice, yo difiero con lo que la otra persona dice. Usted puede diferir, pero aquí no se trata de diferir. Esto se trata de que usted pueda defender sus ideas, Biblia en mano. Hay cosas que hoy día los creyentes, por esta ingenuidad de desconocer las escrituras, eh, se meten a la mente y al corazón pensamiento o forma de pensamiento que no edifican, no ayudan. Cuando Jesús dijo en un versículo de las escrituras del Evangelio, dice, rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros. Esos obreros son personas que predican. Cuando Jesús dijo que faltan obreros, dice que los obreros son pocos, quiere decir que hay pocos pastores, pocos maestros, poca gente que predique. Usted dirá, pero ya hay montones, sí, hay muchos, pero la mayoría o gran parte son personas erráticas, no tienen la formación. Y cuando hablamos de formación, no solamente hago hincapié en una formación formal, porque ya hemos visto que alguien puede tener la formación formal, incluso académica, y estar errado. Aquí hablamos de la formación de que Cristo haya sido formado en ellos. He comentado en otros cursos, también lo he dicho en mensajes, en prédicas, que muchos de los movimientos que nosotros vemos hoy, el movimiento de estas minorías, ¿cierto?, que reclaman sus derechos, muchos de ellos son asesorados por, entre comillas, teólogos, gente que conoce supuestamente la Biblia. Entonces no nos engañemos. Mientras ellos están siendo asesorados, ¿cierto?, por personas que aparentemente conocen la Escritura, dentro del pueblo cristiano no hay espacio, o la gente no se da el espacio para ser instruido. En primer orden, la gente es floja para orar, flojita para orar. Si se llama oración, la gente no va a la oración. Y eso pasa en todas las iglesias. O sea, si usted hace un evento de comida, todos van. Todos van. Si usted hace un ágape, un social, un evento comestible, un paseo de verano, de invierno, en congregacional, todos van. Todos van. Y eso lo sé porque yo he sido pastor. Cuando he organizado esos eventos, aparecen los descarriados, la gente que uno nunca ha visto, y aparecen al paseo, aparecen a estar ahí. Pero a la oración no van, al estudio tampoco. Por orden de negligencia, la oración está descuidada, obviamente, y siempre ha sido así. Y después el estudio, la gente no quiere estudiar. Usted dirá, pero pastor, ese panorama se va a revertir. No se va a revertir hasta que Cristo venga, esto va a ser así. Sobre todo en el final del tiempo se va a ir acrecentando esta flojera, ¿no? Flojera de querer estudiar las escrituras. Ahora, hay un versículo, un pasaje bíblico que vamos a ver que nos ejemplifica un poco de cuán importante es que el predicador, ¿no?, la persona que está predicando, conozca las escrituras, porque si no la conoce, se va a encontrar en un dilema pero brutal. Vamos a abrir las escrituras. Usted después lo puede anotar en sus apuntes, cuando después quiera ver el video después de la grabación, después del chat que quede cerrado y quede el video grabado, puede después revisar usted con calma esto. Hechos capítulo 8, verso 26 es el pasaje bíblico del evangelista, ¿cierto?, Felipe, que le predica a un funcionario del gobierno de Etiopía. Etiopía es una nación africana que todavía se puede hablar de ella porque existe. Y la Biblia dice que este etíope era funcionario, era un eunuco. No voy a hablar de los eunucos propiamente tal, pero era un funcionario de esta nación que iba a Jerusalén, dice la Escritura, a adorar. Entendemos entonces que lo más probable es que era un judío nacido fuera de Israel, como muchos judíos. Pablo también. Pablo era judío, pero no había nacido en Israel, era de Tarso, una zona geográfica que no era Jerusalén ni Israel propiamente tal. Hechos capítulo 8, verso 26, dice: y un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él, se refiere a Felipe, se levantó y fue.
Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Bueno, este versículo 27 nos da toda la información. ¿Quién era este eunuco? Era un alto funcionario, ¿cierto?, de Candace. Candace era la reina de los etíopes. Los eunucos brevemente eran personas que habían eunucos. Eunucos quiere decir que estaban castrados, ¿ya? Habían eunucos que se hacían eunucos porque era una profesión, ¿cierto?, de alto prestigio. Otros lo hacían eunucos a la fuerza. En este caso vemos que este eunuco tenía un cargo importante, era un funcionario, dice la Biblia, y estaba a cargo, dice, de todos sus tesoros. Para tener un equivalente vendría siendo lo que hoy es un ministro de Economía, más o menos, para que tengamos una idea, un ministro de Economía de una nación. Eso era lo que este etíope hacía, ¿cierto? Y dice que fue a Jerusalén para adorar. Nos damos cuenta entonces de que este hombre tenía alguna ascendencia judía. Lo más probable es que haya sido un judío nacido en el extranjero y iba a Jerusalén porque todos los judíos una vez al año tenían que peregrinar al templo. Dice que este hombre, ¿cierto?, en el verso 28, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Este versículo 28 es trascendental porque ya es un testimonio histórico de que la Biblia, el Antiguo Testamento, porque el Nuevo estaba en etapa de formación, ¿cierto?, en tradición oral, pero el Antiguo Testamento, que era y es la Biblia judaica, ya estaba en circulación. Evidentemente este libro de Isaías, el rollo de Isaías, ¿cierto?, no estaba disponible para cualquiera. Aquí habla de una persona de mucho dinero, muchos recursos. La gente pobre, humilde, tenía trozos de las escrituras en alfarería, ¿cierto?, en trozos de greda, en tablillas. Dependiendo de la condición social de la persona, ya iban apareciendo las vitelas, los pergaminos, los rollos, los papiros. El rollo de Isaías, o el libro de Isaías, es uno de los mejor conservados actualmente en lo que son este asunto de los que son los curadores. Ese es el nombre de los que trabajan en los museos, ¿cierto?, que tienen arqueología bíblica. El rollo de Isaías, me he tenido la oportunidad de verlo. Usted, hay páginas de internet de estudios bíblicos serios donde se hacen una exposición en 3D y es fantástico ver el rollo de Isaías. Es una cuestión impresionante ver cómo se ha conservado por cientos de años, miles de años. Hay en cueros de diferentes tipos de animales, pero las copias más antiguas se mantienen pero en perfectas condiciones. Y el Isaías es por excelencia uno de los profetas más importantes del pueblo de Israel, por el nivel de profecías que Isaías contiene. Dice, y el Espíritu dijo a Felipe, verso 29, acércate y júntate a ese carro, donde estaba el etíope, ¿cierto? Y acudiendo a Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. Este hombre iba en su carro, ¿cierto? Seguro iba con sus funcionarios, iba a una gran comitiva, una gran caravana. Felipe, caminando, ve que el tipo iba leyendo en voz alta. Y Felipe le dice, pero ¿entiendes lo que lees? El eunuco dice, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él, se supone al carro. Y ahí todo el versículo, hasta que termina el verso 40, comienza esta impresionante narración bíblica de cómo este Felipe, ¿cierto?, da algunos puntos importantes. El verso 28, por ejemplo, ¿qué dice? El verso 28 dice que leía a Isaías. Todo predicador, todo oyente, todo maestro y todo estudiante parte de esa base, leer las escrituras. No hay otra forma, hermano, no hay otra forma de acercarse a las verdades del reino, acercarse a las verdades de la palabra de Dios. Hay que leer. El texto dice que leía al profeta Isaías. El verso 30 es una pregunta que también es válida para nosotros.
Felipe, que era un evangelista, le dice, ¿entiendes lo que lees? Lo mismo tengo que hacer yo. Yo tengo que preguntarme si entiendo lo que leo. Yo como pastor también tengo que preguntarle a las personas que están bajo mi cuidado si ellos entienden lo que están leyendo en la Biblia. Porque una cosa es leer, la otra cosa es entender. Dice, ¿entiendes lo que lees? Verso 30. El verso 31, el eunuco responde dos cosas. Dice que no entiende. El verso 31 lo dice. ¿Y cómo podré? Dice. Porque el profeta, el evangelista le pregunta a Felipe, ¿entiendes lo que lees? Él le dice, ¿y cómo podré? O sea, no entendía. Él no entendía, leía, pero no entendía. Y después dice, aparte de que no entendía, dice, ¿cómo podré si alguno no me enseñaré? O sea, él no tenía quien le enseñara. Era una persona que era solamente un lector. No tenía quien le enseñara, ¿me entienden? ¿Qué es lo que le pasa hoy día a muchas personas? Leen solamente las escrituras y no hay quien les enseñe. Entonces el texto es claro. Este hombre dice que no entendía lo que leía y no había quien le enseñase. Ahora el verso 35 dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, o sea, desde el libro de Isaías, le anunció el Evangelio de Jesús. Este punto echa por tierra lo que muchos predicadores hoy día hacen. Predican, hablan mucho, pero no llevan a las personas a Jesús. Si usted escucha a un predicador que habla de todo, pero no lleva a las personas a Jesús, ese mensaje no sirve. No sirve, hermano. Aunque suele brutal decirlo. Hay muchos predicadores que hablan mucho, dicen mucho, pero no llevan a la gente a Jesús. Entonces el texto del versículo 35 dice, entonces Felipe abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, desde el Antiguo Testamento, desde el profeta Isaías, le anunció el Evangelio de Jesús. Este versículo es clave porque hay una conexión entre todo el Antiguo Testamento y el Evangelio de Jesús. ¿Cuál es el Evangelio de Jesús? Usted no lo va a encontrar, está en Mateo de Marcos, Lucas, Juan, Mateo. ¿Cuál es el Evangelio de Jesús? Porque aquí lo dice, en mi versículo 35 dice, el Evangelio de Jesús. La palabra Evangelio viene del latín Evangelion, que significa la buena noticia, la buena nueva. ¿Cuál es la buena noticia? Usted dirá que hay perdón, que hay salvación. Esa no es la buena noticia. La buena noticia empieza diciendo que la persona es pecador delante de Dios. Pablo dice en Romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso no parecía una buena noticia. La buena noticia es que en esa instancia de condenación, de pecado y de juicio, hay perdón. Hoy día la gente predica un evangelio mutilado. Le dice a las personas, venga que Dios lo ama. Y claro, todos quieren correr a Dios y ser abrazados por Él, pero a nadie se les dice lo podrido que están, lo enfermos que están, lo pecadores que son. Es la sutileza que el diablo le ha metido a muchos predicadores. Quieren tener gente en sus iglesias sin que se les diga que son pecadores, sin decirle que se arrepientan, sin decirle que dejen lo que están haciendo, que tengan un cambio de vida. Entonces el Evangelio de Jesús está mutilado. Aquí dice que comenzando por esas escrituras, les anunció, dice, el Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús es completo, abarca eso. Yo no puedo hablar del amor de Cristo, del amor de Dios. Mira, sé que en este país, en muchos países está este lema, Chile para Cristo. En Perú, Perú para Cristo. En Argentina, Argentina para Cristo. Cada país quiere eso. Y sin duda los esfuerzos evangelísticos han sido notorios en muchas naciones. Pero poniéndole paños fríos un poco a ese entusiasmo febril que muchos tienen de que supuestamente se están haciendo las cosas bien, analizando lo que pasa desde la otra trinchera, nos damos cuenta que las cosas no se han hecho bien. En esta nación, el predicar en la calle es un símbolo distintivo que en otros países no se da. En otros países es muy complicado, muy conflictivo salir a predicar a la calle. En este país se ha hecho siempre. Y siempre la imagen en el colectivo social es al cristiano con su procesión, ¿cierto? Así como el católico hace procesión
El evangélico hace procesión con su pastor, sale de su templo, se dan unas vueltas cual Josué por Jericó y vuelven al templo, ¿cierto? Bueno, los evangélicos hacen eso los domingos, en la semana, y le predican a la gente: Dios los ama, vengan a Él, corran a Él, Dios es amor. Esa frase ha resonado y retumbado en las calles de esta nación década tras década. El pecador no va a poner en duda que Dios lo ama porque se lo hemos dicho en todas las formas, en todos los tonos y en todos los colores. Entonces se ha presentado esa idea de que ser cristiano es algo fácil, que ser cristiano es solamente una decisión que pasa por ti. Y no es así. No es así. La Biblia no enseña eso. Jesús dijo: nadie viene a mí si el Padre no le trajese. ¿Se da cuenta que es distinto? Entonces no es como... ¿Cuál es el problema de haber predicado durante tantas décadas de esa manera? Que hoy tú tienes gente de estos movimientos de las minorías sexuales, no importa, porque hoy día las minorías sexuales están tan jerarquizadas en nomenclaturas para diferenciar de cuál bando es cada cual, y entre ellos mismos están enconados. Yo he conocido personas y he visto entrevistas de personas que son de esos movimientos, que ellos mismos aborrecen a los que son del ala más radical de ellos. Imagínate cómo es de loco ese mundo. Pero he escuchado personas, he visto pastores, esta cuestión es nefasta, pastores que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces dice: Dios amó a estas personas. ¿Quiénes somos nosotros para juzgarlo? Venga para acá usted, no importa la condición en la que esté, Dios lo ama. Eso es mutilar las escrituras. Eso es predicar un mensaje cojo, es predicar un mensaje torcido, que es lo que vamos a ver más adelante. Felipe le dice al eunuco, comenzando desde esta escritura, le presentó el Evangelio de Jesús. ¿Por qué Felipe pudo hacerlo? Porque Felipe ya era una persona que era un ministro del Evangelio. Había sido formado por parte de los 12 apóstoles. En otras instancias que hubiese hecho Felipe, leer el libro de Isaías, pero judaizar. No hablar del Evangelio de Jesús, sino llevarlo a la ley mosaica. En cambio, vemos que Felipe hace esa conexión teológica, bíblica, escritural, y más aún de esa vertiente de cambio, de que Isaías hablaba del Evangelio de Jesús, de la buena noticia, de que hay un Mesías esperado, que se cumplió en la persona de Cristo y que es el libertador de las personas. Los judíos esperaban a un libertador terrenal, a un caudillo que los sacara del yugo romano. Jesús era el libertador, pero el libertador de las almas, el libertador del pecado. Entonces, este pasaje bíblico que hemos leído de Hechos 26, usted puede leerlo completo, Hechos capítulo 8, del 26 al 39, yo enfoqué el versículo 28, el 30, el 31 y el 35, donde específicamente entonces nos sientan estas bases, 4 importantes. Lo principal es leer, verso 28, leer. Leer, leer, leer. Después, lo segundo es tener esta pregunta en la mente. ¿Entiendo lo que leo? Cuando usted comparte las escrituras con alguien, tiene que hacerle esa pregunta. Felipe la hizo. ¿Entiendes lo que lees? Las personas pueden responder de esta manera: no entiendo. ¿Cómo voy a entender? Dice: sí, no hay nadie quien me enseñe. Y ahí da paso al oficio de la predicación, al oficio o al magisterio de la enseñanza. Verso 35, comenzando desde estas escrituras, le anunció el Evangelio. No dice que Felipe se dejó llevar, que Felipe oró y dijo: Señor, ya ahora deme palabra y lo que salga nomás. No, dice comenzando desde estas escrituras. Felipe conocía las escrituras, no era un tipo ignorante, no era un bobo, no era un tonto, no era un estúpido, no era un patán, no era un tipo que rellenaba, que es lo que normalmente ocurre en los púlpitos, que divagan. A mí me ofusca cuando escucho predicaciones y de los 45 minutos, de la media hora, de la 1 hora que estén ahí, el tipo rellena con testimonios personales. Rellena, que Dios me dijo, que Dios me habló, que escuché, que vi en internet, que googleé, que esto, que lo otro. Rellena, solamente porque no tiene nada que decir.
porque no conoce las escrituras. Felipe dice, comenzando desde estas escrituras, Felipe conocía lo que decía el libro de Isaías, capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, todos los capítulos, especialmente el capítulo 53. ¿Por qué? Porque ese era el versículo que estaba leyendo el eunuco. Si tú abres la Biblia en el libro de los Hechos que estamos leyendo, Hechos 26, Hechos 8, el versículo 32 dice, y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas en su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Ese pasaje es Isaías 53, versos 7 al 8. Y Felipe lo conocía. Por eso dice el verso 35, Felipe abriendo su boca, comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Qué hubiese pasado si Felipe no conoce el versículo? Voy a llamar al pastor, sacar el celular, Felipe, voy a marcarle a Pedro, que está en Jerusalén, para que me ayude. No, Felipe era un hombre que conocía las escrituras. ¿Cómo usted sabe? ¿Cómo usted sabe que el predicador que está oyendo, que está escuchando, el predicador, quien quiera que sea, o el maestro, o el profesor de Biblia, no importa, cómo sabe usted que la persona que le está hablando conoce de Dios? Es porque conoce las escrituras. Es imposible que conozca de Dios y no conozca las escrituras. Entonces, vamos a ir a otro pasaje bíblico, donde ahora vemos a Pedro que nos amonesta y nos advierte sobre el peligro de los que tuercen las escrituras. Ya, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 16. Ok, segunda de Pedro 3:16 habla acerca de lo que hoy día estamos viendo de manera triste y terrible, que ocurre aún dentro de círculos cristianos. Segunda de Pedro 3:16, ¿qué dice? Lo voy a marcar en mi Biblia. Es un buen hábito marcar la Biblia. Hay gente que dice, no, la Biblia no se marca porque Dios se enoja. No, Dios se va a enojar si usted no la lee y no la estudia, pero si la marca no le va a pasar nada. Segunda de Pedro 3:16. El apóstol Pedro dice esto: casi en todas sus epístolas, vamos a leer desde el verso 15 para que entendamos el contexto. Segunda de Pedro 3:15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Se refiere, el apóstol Pedro está hablando de Pablo, y dice que Pablo escribía según la sabiduría que le había sido dada. Dice el verso 16, casi en todas sus epístolas, casi en todas las cartas que Pablo escribió, dice, habla en ellas de estas cosas. ¿De cuáles cosas? Las que menciona en el verso 15. La paciencia de nuestro Señor es para salvación. Dice el verso 16, entre las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. O sea, el mismo apóstol Pedro lo reconoce. En la Biblia hay cosas difíciles de entender. Si estos hombres, que eran los que estuvieron con Jesús, si Pablo fue un hombre que tuvo una revelación de Cristo impresionante, nos dicen de que hay cosas en las escrituras que son difíciles de entender. ¿Cómo hoy día entonces vemos personas que le restan importancia a la lectura de la palabra y al estudio de la palabra? Porque si no hay estudio de la palabra y no hay lectura de la palabra, estas cosas difíciles de entender van a caer en manos de mentes que son reprobadas, y ahí es donde surgen las herejías, las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas. Dice, hay cosas difíciles de entender, de las cuales Pablo ha escrito, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, dice. Tuercen las cosas que han sido escritas, las tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Quiero detenerme en esto un poquito. Habla de torcer las escrituras.
un falso maestro, un falso predicador, un falso pregonero de un mensaje aparentemente bíblico, lo que hace es eso, tuerce las escrituras. ¿Qué es torcer las escrituras? Quiero detenerme un poco. La Biblia fue escrita en griego, ¿cierto? Lo sabemos. La palabra torcer en griego es estreblo, que significa dislocar. De hecho, el apóstol cuando escribe esto tiene en mente el potro. El potro era un instrumento de tortura donde a la persona se la sentaba, se le amarraban los pies y las manos y con una manivela se empezaba a hacer esto. Y en vez de unir, una mano se tiraba para allá y se salía, se dislocaba. La otra por allá, eso era el potro. Cuando la Biblia dice que los indoctos e inconstantes tuercen las escrituras, usa esa palabra. Entonces, un falso maestro, ¿qué es lo que hace? Un falso predicador agarra un verso, agarra un pasaje y no tiene la capacidad ni intelectual ni la autoridad espiritual para unirla con esa cadena de oro que une todo desde Génesis y Apocalipsis. Y el resultado no es nada más que torcer las escrituras. ¿Y qué hace? Usted dirá, pero pastor, a lo mejor lo hace por ignorancia, porque no tuvo la preparación necesaria. Cuidado con eso. Porque una persona que tuerce las escrituras no tiene perdón, no tiene salvación. Pero tanto así, pastor, ¿qué dice el texto? Como también las otras escrituras las tuercen, ¿qué dice? Para su propia perdición. Así que usted no pierda tiempo orando por el falso maestro, por el falso predicador, por el falso pastor, porque esos tipos ya están con su castigo. Dios está esperando solamente que se cumpla el tiempo para darle el castigo a esas personas. Esas personas no tienen perdón de Dios. Porque muchas personas solamente hablan de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y dicen, es el único pecado que no tiene perdón. No, hay otros muchos. Está el pecado de muerte, está la blasfemia en contra del Espíritu Santo, pero también está de esto, los apóstatas. Si el apóstata no se arrepiente, igual se va al infierno. Si no, de hecho, los que caen en apostasía es muy difícil que se arrepientan. Tampoco van a tener perdón. Y este versículo, 2 de Pedro, capítulo 3, verso 16, dice que los indoctos e inconstantes, las cosas que son difíciles de entender, las tuercen, como también las otras escrituras, o sea, otros textos que no escribió Pablo, sino otras escrituras, todo el Antiguo Testamento y otros escritos que están también en toda la Biblia del Nuevo. Dice que las tuercen para su propia perdición. O sea, esas personas se van a perder. Es terrible, hermano, cuando nosotros vemos todos los falsos maestros, todos los falsos predicadores que han torcido las escrituras. Yo los conozco porque he hablado con ellos. Aquí en esta nación, en este país, en esta ciudad, yo he conocido personas, pastores, que han dicho, me lo han dicho a mí, no es que lo han dicho por fuera, no, me lo han dicho a mí, que le han hecho Santa Cena homosexual. ¿Y cómo lo han logrado hacer? Torciendo las escrituras, diciendo de que la cena no es algo privado, sino que es público. Y la Biblia no dice eso, la Biblia dice que la comunión es cerrada. Cuando Jesús hizo la Santa Cena no la hizo en un cerro, en un monte, no fue en el sermón de la montaña, no fue a la orilla de un río, fue en un lugar cerrado, en el aposento alto donde solamente estaban las personas que Jesús pidió que estuviesen, no fue todo el chusmerío, toda la gente. Entonces la Cena del Señor es una ceremonia cerrada. El pastor no puede hacer la Cena del Señor con las puertas del templo abiertas y el que quiera pasar que lo haga. Yo he visto pastores, me lo han dicho a mí, que han hecho eso. ¿Qué piensas tú de ese tipo? Es un falso maestro, es un falso pastor, es un tipo que ha torcido las escrituras. Ahora, este versículo que hemos leído de 2 de Pedro, capítulo 3, verso 16, nos sientan otros 3 puntos importantes, aparte de los otros 4 que vimos en el otro pasaje bíblico. Nos dice que hay cosas difíciles de entender. Pedro lo dice, nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada. Él ha escrito cosas que hay difíciles de entender.
Y por eso después el apóstol en otra de sus cartas dice, si alguno es falto de sabiduría, pídasela a Dios que le dará abundantemente y sin reproche. Aquellas cosas que no entendemos. Hay cosas que no entendemos porque no las estudiamos, porque hay que estudiarlas. Dios no va a venir a revelarle a usted cuánto medía el arca de Noé. Dios no le va a revelar a usted de qué material era el arca de la alianza, porque todas esas cosas hay que estudiarlas. ¿Se da cuenta? Cosas que están ahí para estudiarlas. ¿Dónde estaba la ciudad de Nínive? ¿En qué época gobernó Nabucodonosor? Son cosas que se estudian. Cuando Pedro dice que hay cosas difíciles de entender, son con respecto a las cosas que habla Pablo en el versículo 15, entendiendo que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Pablo hablaba de la salvación. Pablo en todas sus cartas habla de la salvación. Y de ahí emanan todas las otras grandes doctrinas, la resurrección, la justificación por la fe, la condenación eterna, la impecabilidad de Cristo. O sea, montones de temas que emanan de ese gran punto doctrinal. Pero hay temas difíciles de entender con respecto, sobre todo con respecto al tema de la justificación. Entonces, todos esos temas difíciles de entender se estudian. Y tiene que haber alguien que sepa enseñarlos, sepa explicarlos. Porque eso es lo que Felipe le dice al eunuco. ¿Entiendes lo que lees? Eunuco le dice, no entiendo. Y no entiendo porque no hay quien me enseñe, no hay quien me lo explique. Pero ahí estaba Felipe. ¿Cómo llegó Felipe ahí? Porque el Espíritu lo llevó a ese lugar. Entonces, debemos orar para que en este tiempo Dios levante hombres y mujeres que sean buenos maestros, buenos pastores, buenos consejeros. ¿Qué va a ser un mal pastor? Un mal pastor, un mal predicador, se le huele, se le nota que el tipo es una persona que no conoce de las Escrituras, no las conoce. El tipo es, como nosotros decimos en Chile, es cuentero. Tiene harta labia, dice mucho, pero en el fondo no llega a nada. Su mensaje no es sustancioso, no es sólido, no tiene convicción celestial. El tipo es un alcahuete, eso es lo que es en el fondo. Y pastores así hay montones que engañan a la gente. Les sale más fácil decir Dios me dijo en vez de decir la Biblia dice. Porque no pueden decir la Biblia dice porque ni siquiera saben buscar en dónde pueden sustentar lo que ellos creen. Entonces, como no conocen la Biblia, no pueden decir, hermanos, la palabra de Dios dice. No, salen con esta tontera, Dios me dijo. Entonces, regla de oro para descubrir y desnudar a un falso predicador, bueno, dígame en dónde está escrito. Cuando Jesús se enfrenta con Satanás, ¿qué le dice Satanás a Jesús? Un tropel de cuestiones. Pero ¿qué le dice Jesús? Escrito está. Está escrito, Satanás, tú lo sabes que está escrito. Entonces, Jesús nos da a nosotros una norma estándar, pero precisa para poder salir a flote en estos tiempos de dificultad. El último versículo que quiero compartir con ustedes, para hablar de lo que yo estoy comentando, algunas referencias importantes, como la hemos visto ya, para discernir los elementos de un falso predicador. Ya hemos visto que un falso predicador no estudia las Escrituras y tuerce las Escrituras. No le interesa saber si las personas aprendieron o no aprendieron. Hechos 17:11 nos habla de un grupo de hermanos que eran cristianos de una iglesia que estaba en la ciudad de Berea, y la iglesia se llamaba propiamente tal Berea, los cristianos en Berea. La iglesia en Berea, donde estaban estos hermanos, tenían una cualidad, y no solamente lo tenían los hermanos de Berea, muy bien era sin duda así de que todos los cristianos que se narran en los hechos bíblicos del Nuevo Testamento tenían esta cualidad, pero ellos resaltaban porque eran muy persistentes en lo siguiente. Hechos 17:11
dice lo siguiente. Les voy a leer. Hechos 17:11 dice, vamos a leer del verso 10 mejor, porque también ahí está el contexto del verso del texto. Hechos 17:10. E inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas hasta Berea. ¿Quién envió a Pablo y a Silas? Pablo y Silas no se mandaban solos, hermano. Hoy día hay muchos pastores que hacen eso. Se ponen a hacer tonteras, se amotinan en buen castellano, en buen español. Y salen con la locura, este plan que tengo me lo mostró el Señor. Tengan cuidado con ese tipo de personas. Aquí Pablo sin duda era un hombre de Dios, Silas también. Pero a ellos no se les olvidaba que pertenecían a una iglesia, trabajaban en equipo. Dice que estos hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas hasta Berea, que era una ciudad, un pueblo. Y ellos, Pablo y Silas, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Verso 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra, se refiere al mensaje que predicaba Pablo y Silas, dice, recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Estos cristianos de Berea no se quedaron con el tema Pablo, un gran apóstol. Qué grande lo que hizo Pablo, los milagros que ha hecho, el ministerio que Pablo tiene. No. A estos cristianos de Berea no les fue suficiente eso. Ellos dijeron, vamos a tener que comprobar por las Escrituras si estas cosas que ellos dicen son así. Eso es el punto cúlmine de la seguridad de un cristiano para que sepa si el que está predicando y lo que predica es realmente algo que tiene sustento bíblico. Si no tiene sustento en las propias Escrituras, se tiene que desechar. ¿Qué hubiera pasado? Ellos dicen que escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué hubiese pasado si ellos se dan cuenta que lo que Pablo decía no era así? Lo rechazan. Y bien, hubiera sido así, porque estos cristianos buscaban la verdad. Dice que, porque a veces la gente pregunta, pastor, ¿cuál debe ser el periodo? ¿Cuál debe ser el método de estudio? El mejor. Aquí lo dice, escudriñando cada día. Cada día quiere decir de que lo hacían lunes, martes, miércoles, hasta que llegaba el domingo. Y toda la semana, todos los días. Cada día significa todos los días se escudriñaban las Escrituras. No era cuando estaban de buena, cuando tenían tiempo, cuando tenían ganas. No, todos los días estudiaban las Escrituras. La palabra escudriñar significa desmenuzar, ir al detalle. O sea, no era solamente leer, no dice que ellos leían las Escrituras, dice escudriñaban las Escrituras. ¿Con qué propósito? Ese es el punto, porque uno dirá, una cosa es leer, la otra cosa es estudiar o es escudriñar. Pero ¿cuál era el propósito? Dice que el propósito de escudriñar las Escrituras era para ver si estas cosas eran así. ¿Cuáles cosas? Las que les decía Pablo, las que les decía Silas. Ellos querían saber si esas cosas que ellos les decían eran así. Entonces estudiaban, escudriñaban las Escrituras buscando base bíblica a lo que Pablo decía. Muchas de las cosas que hoy los predicadores hablan no tienen base bíblica, no tienen cómo sustentar escrituralmente lo que están diciendo. Pero ahí tú los ves llenas de gente esas iglesias, porque ninguno de ellos escudriña las Escrituras. Si esas personas escudriñaran las Escrituras, esas iglesias tendrían problemas para mantenerse en pie, no tendrían apoyo, porque la gente diría,
este líder que tengo, este predicador, está hablando puras locuras. Pero como la gente no estudia las Escrituras, y si no estudia las Escrituras, menos va a ver la trayectoria de esa persona. Entonces, el versículo 11 nos dice que los cristianos de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Te menciono otra iglesia. Pues recibieron la palabra con solicitud, escudriñando cada día las Escrituras. ¿Cuál es la clave para contrarrestar a un falso maestro, a un falso predicador? Es que tú escudriñes, que tú mismo vayas a las Escrituras. Escuché que un predicador dijo tal cosa, o tú lo anotas y luego vas a la Biblia y buscas, escudriñas. Y si tú llegas a la conclusión de que lo que este hombre acaba de decir no tiene base escritural, tú tienes que rechazarlo. Pablo lo dice en otra de sus cartas: si un ángel del cielo o alguno de nosotros, dice, viniese con un mensaje distinto, es anatema, dice, que significa está bajo maldición. Pablo sabe que esa posibilidad existe, de que venga. Cuando dice un ángel del cielo, no se refiere a un ángel del trono celestial. La palabra ángel también se le aplica a demonios, a espíritus malignos. Pablo lo dice en una de sus cartas, que estamos en tiempos peligrosos, y en el tiempo del fin dice que habrán espíritu de error y doctrina de demonios. Y esas doctrinas de demonios y esos espíritus de error, ¿qué hacen? Agarran a estos falsos maestros, falsas maestras, falsos predicadores, falsas predicadoras, y no importa el título o el rango que tengan, ujier, pastor, obispo, diácono, no importa, y ellos diseminan, esparcen eso. Hay muchas doctrinas que hoy son derechamente apóstatas, herejes, blasfemas. La peor de todas es poner a Cristo en el nivel humano. Tercera de Juan dice que en el tiempo del fin, dice que el espíritu del anticristo, ¿cómo se manifiesta? Diciendo que Jesús no ha venido en carne. O sea, niegan la encarnación de Cristo, niegan, ¿cierto?, su humanidad o eventualmente su divinidad. Y de ahí emanan muchas otras falsas enseñanzas. Yo he escuchado predicadores que ponen a un Jesús tan humano que lo extirpan de su divinidad, y eso es muy peligroso. Pareciera muy bueno ver a un Jesús tan humano como nosotros, pero no hablan de su divinidad. Y hay otros que hablan de la divinidad de Cristo y no hablan de su humanidad. Entonces, de ahí emanan casi todas las falsas enseñanzas. No hay... piensa tú, medita, cuando tú escuchas un predicador que no sustenta con pasajes escriturales, o sea, con una cadena de versículos de la escritura, lo que está predicando. Lo ideal, esto se enseña en homilética, por eso se llama esta charla de este mes homilética en tiempos de crisis. La homilética es el arte de preparar un mensaje, un sermón. Se espera que un predicador, alguien que predica la palabra, por lo menos en un mensaje de una hora, diga o sustente por medio de 10 versículos, 12 por último. No es necesario que esté abriendo las escrituras y citándolas, porque eso igual quita tiempo, pero a lo más parafrasearlas, insertarlas dentro del mensaje, que la gente sepa de que lo que la persona está transmitiendo no son comentarios personales ni ideas afines, sino es palabra de Dios. Yo por lo menos, los que me conocen y ven mis prédicas, yo no puedo dejar de citar al menos 15 versículos, 10 por lo demás dentro de un mensaje. Quiero que la persona que hoy pueda oírme diga, este tipo habló palabra de Dios. No metió relleno, historia. Tú puedes contar una historia en un mensaje, pero no puedes hacer de esa historia, sea personal o de un tercero, el eje del mensaje para que tú pretendas que alguien llegue a Cristo. Eso no es correcto. Es la palabra del Señor la que lleva a la persona, ¿cierto?, al conocimiento de las Escrituras. De hecho, el Salmo lo dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hay un punto importante ya para terminar. Estamos aquí en Hechos. Quiero retomar de nuevo el tema de
segunda de Pedro 3:16. Dice, como leíamos en delante, los indoctos y los inconstantes tuercen para su propia perdición, tuercen las escrituras. Un falso maestro no te va a decir que está torciendo las escrituras, no va a predicar y a la mitad del mensaje decir, atención, estoy torciendo las escrituras. Eso la persona tiene que darse cuenta. Cuando algo está torcido, no se puede volver a enderezar de la misma manera. Si usted ha tomado un clavo que ya está torcido, no importa si es un clavo pequeño o un clavo de 4, no importa. Si está torcido, está chueco, tú, aunque tú tengas el mejor martillo y el mejor yunque para poner el clavo encima y darle por todos lados para que quede derecho, no va a quedar derecho. Es imposible, porque ya está torcido. Su naturaleza, ¿cierto?, se salió del lugar, que es de donde viene el término que les expliqué que significa torcer, que es como poner en un potro y dislocar, desmembrar. El falso predicador hace eso. Toma parte de las escrituras y las saca de su lugar y el resultado es algo anómalo, que la gente no se da cuenta. Mucha gente lo recibe, pero es una distorsión. Ahora, ¿de dónde se origina esto? Esto es nada más que algo diabólico, algo satánico, algo maligno. Volvemos a la tentación de Jesús en el desierto por Satanás. ¿Satanás qué hace? Lo tienta, sí, eso es claro. Pero la base de la tentación es la escritura. Cuando siempre nosotros hablamos de que Jesús fue tentado por Satanás y nos vamos al hecho objetivo de la tentación, o sea, te ofrece los reinos del mundo, te ofrece el pan, te ofrece, si te caes de la punta del templo no te va a suceder nada. Pero ¿cómo Satanás tentó? Usando las escrituras. Le dice, arrójate del templo porque enviará a tus ángeles cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Le cita unas escrituras. Cuando le dice, tienes hambre, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y le cita otras escrituras. Pero era una escritura que estaba torcida. Jesús también cita las escrituras, pero sin torcerlas. Entonces, hoy un falso maestro puede citar muchas escrituras también en su mensaje, pero están torcidas. Están torcidas. Ahora, la persona que está oyendo el mensaje, muchos de ellos, si su alma no está en una real búsqueda de Dios, no va a tener esa sensibilidad en su espíritu para darse cuenta de que lo que le está entregando esta persona está mal. La apostasía es algo que se da dentro de las filas del cristianismo, ya lo he hablado en otras ocasiones. Y la apostasía se da dentro de las iglesias cristianas precisamente porque su mensaje está torcido. Para ir terminando ya la ponencia de este día lunes, toma en consideración estos puntos que les he comentado el día de hoy. ¿Cómo usted sabe que un predicador, una predicadora, no importa el rango eclesiástico que tenga, cómo usted sabe que es un verdadero predicador? No tuerce las escrituras. No las tuerce para decir algo que en el fondo no quieren decir. Para eso hay que estudiar las escrituras. ¿Hay mucha diversidad de doctrinas? No. La doctrina bíblica es una sola. Lo que a veces hay son interpretaciones que a veces no comprometen nuestra salvación. Siempre pongo el ejemplo del arca de Noé. Si el arca de Noé tenía ruedas o no, eso no implica mi fe, no implica mi salvación. Si yo no sé cuántos metros y cuántos centímetros tenía Goliat, eso no implica mi salvación. Entonces, pero hay puntos que sí, hay puntos que comprometen mi salvación. Si yo niego la divinidad de Cristo, si niego la salvación por gracia, si niego la autoridad de las escrituras, o sea, hay cosas que sí ponen en peligro mi vida y si yo esparzo esa falsa enseñanza pongo en peligro a otros. Entonces, el torcer las escrituras es un tema que hoy día es muy común. O sea, basta escuchar un predicador y
en su introducción tú ya te vas a dar cuenta a dónde va a llegar ese mensaje, si es bíblico, si es cristocéntrico, si es escritural. Y Hechos 8, del 26 al 39, que usted lo puede leer con calma, ¿cierto? Lo que Felipe nos enseña. Felipe era parte de la jerarquía de la iglesia en Jerusalén. Nos muestra que para ese tiempo el liderazgo de la iglesia ya tenía líderes que eran comprometidos con el estudio de las escrituras, conocían las escrituras. Es súper hermoso, es algo honroso, es precioso cuando tú sabes que tu líder, tu pastor, no es un tipo ignorante. Qué orgullo, orgullo en el sentido, qué honra debe haber sentido los ancianos en Jerusalén cuando supieron que Felipe predicó y predicó de manera efectiva. Sabía las escrituras. Qué honor, qué privilegio sienten las personas cuando sus pastores, sus predicadores, que los conocen, no son tipos ignorantes. A mí me ha pasado, como ustedes saben, he sido pastor muchos años y me ha tocado recorrer muchos lugares y a veces he estado en iglesias donde los hermanos me han dicho lo siguiente. Evidentemente el pastor no está cerca de ahí, pero cuando ya el pastor se aleja un poco me dicen, pastor, obispo, mi pastor es un tipo ignorante. Me lo dicen, es un tipo ignorante. Lo queremos, lo apreciamos, es querendón, es cariñoso, es tranquilo, pero es un tipo ignorante. Ignorante en cuanto a las escrituras, no en cuanto a educación académica terrenal, no, sino en cuanto a las escrituras. Me ha pasado eso. Y yo me he tenido que quedar en silencio, porque no hay defensa para eso. Ni el mejor abogado va a poder ayudar a un pastor o a un predicador que no se prepara. Que no se prepara. Bueno, vamos a dejar hasta aquí. Esta es la ponencia de hoy. Yo sé que estoy tocando temas que a lo mejor en su iglesia no los toman. Muchos de ustedes se congregan en distintas iglesias y en la semana se van a encontrar con su pastor y le van a aplicar esa regla. Y hágalo, no hay problema en eso. Hágalo. Es más, huya. Si usted está yendo a una iglesia donde el que le está entregando alimento no sabe lo que está diciendo, usted está poniendo en peligro su alma. Tenga cuidado. Vamos a tener nuestra próxima ponencia el día viernes 21. ¿Ya? Ahí voy a hablar el 21 un poquito de la estructura de un mensaje. ¿Ya? Para que usted aprenda a identificar la parte más técnica, la estructura de un mensaje. Porque hay predicadores que insertan temas que son buenos dentro de un mensaje, pero que usted en el fondo sabe que le quitan autoridad a la palabra. Y ahí vamos a hablar un poco de técnica. Eso yo lo puedo enseñar porque lo sé, lo conozco. Muchos mensajes o predicadores dentro de su mensaje ocupan técnicas de manipulación, sobre todo temas de psicología. Y vamos a ver eso, cómo identificar eso para que usted tenga cuidado en eso y aconseje a otros a que esos elementos no pueden formar parte de un mensaje. ¿Ya? Dios les bendiga. Voy a enviar al grupo de WhatsApp los versículos bíblicos si alguien los necesita, aunque están después disponibles en la grabación. ¿Ya? Bendiciones a cada uno de ustedes. Tengan una semana bendecida y el día, justo lo había marcado aquí, el 21, vamos a tener entonces la ponencia número 6. ¿Ya? Bendiciones. Dios les bendiga. Tengan una bendecida noche, un buen descanso igual.